Durante décadas, Elisabeth Elliot ha influido en muchas personas a través de sus libros, sus enseñanzas y su fe valiente. Ella comparte con nosotros lo que ha aprendido como hija, esposa, madre y misionera en este programa de radio Camino al Gozo. Unámonos a Elisabeth mientras nos anima, una vez más, a vivir la vida al máximo como discípulos de Jesucristo. Eres amada con amor eterno. Eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Esta es tu amiga Elisabeth Elliot, y mi charla de esta mañana es sobre el poder y la paz de Cristo. Me encanta el pasaje de Josué 10 en el que el sol se detuvo. Es una historia increíble. El sol se detuvo, el hacha flotó. Este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ese es el lema que, según me han dicho, se puso en la sede de la Misión Interior de China en Shanghái. Estas son 3 afirmaciones de diferentes lugares de la Biblia. El sol se detuvo, el hacha flotó. Este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Si Él necesita hacer que el sol se detenga en medio del día, como lo hizo cuando Josué estaba luchando contra los amorreos, si Él necesita hacer eso por ti, Él es perfectamente capaz de hacerlo. Él puede hacer más de lo que te imaginas. Él es más que capaz de lograr lo que me preocupa hoy. La Biblia dice, el sol se detuvo en medio del cielo y demoró en ocultarse un día entero. Nunca antes ni después hubo un día igual, un día en el que el Señor escuchara a un hombre. Ciertamente ha habido muchos días en los que el Señor ha escuchado a un hombre, pero esa es la única vez en la que el sol realmente se detuvo. Tengo entendido que los astrónomos y otros científicos que estudian los cielos nunca han podido averiguar qué pasó con ese día en particular en la historia de la Tierra. Todo lo demás se tiene en cuenta, pero están completamente desconcertados porque parece haber una especie de grieta. Hace unos años tuve la oportunidad de probar el poder y la paz de Cristo cuando intentábamos planear un viaje a Ecuador. Quería volver a Ecuador. Mi marido y yo habíamos estado allí un tiempo antes y no habíamos conseguido ver a las personas concretas que yo quería ver entre los aucas y los quichuas. Es muy difícil comunicarse con la gente en la selva. Conseguir que la gente estuviera en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y que nosotros estuviéramos en el lugar correcto, en el momento correcto, fue un gran problema. Realmente no lo conseguimos. Vi algunas personas, visitamos tanto a los aucas como a los quichuas, pero queríamos volver y ver si podíamos hacer un poco mejor los arreglos. Así que estuve en correspondencia con un amigo mío, indígena quichua, durante 6 meses más o menos, un hombre llamado Venancio, un pastor querido, piadoso y humilde, que se hizo cargo cuando Jim Elliot fue asesinado. Él fue un discípulo de Jim Elliot. Creo que había llegado al Señor a través de él. Fue un fiel profesor de la escuela y pastor en la iglesia. Continúa su fiel trabajo pastoral en varios lugares, incluso yendo a los aucas, y de hecho, ahora ha aprendido el idioma auca para poder comunicarse con ellos. Pero en fin, él y yo nos estuvimos enviando cartas, así que esperábamos que todo saliera de maravilla. Llevamos a mi hija Valerie, a su esposo Walter y a su hijo mayor. Hoy en Camino al Gozo estamos hablando del poder de Dios que está a nuestra disposición para cumplir su voluntad. ¿Te parece que la voluntad de Dios es demasiado difícil? Podemos responder con toda seguridad, siempre es posible hacer la voluntad de Dios. Hoy estamos compartiendo una palabra de aliento acerca del poder y la paz de Cristo. Sigue aquí, en Camino al Gozo. Bueno, volvamos al relato de nuestro viaje a Ecuador. El día antes de partir, la televisión pronosticaba otra gran ventisca en el noroeste.
Vivimos a 56 kilómetros del aeropuerto, así que mientras preparaba la maleta la noche anterior pensé, esto es inútil, es imposible que lleguemos al aeropuerto mañana. Si llegamos, el aeropuerto estará cerrado o el vuelo se cancelará. Este es el tipo de cosas que siempre supongo que van a pasar. La predicción era correcta. Hubo una tremenda ventisca. Pero el poder de Cristo se manifestó y pudimos llegar. Cuando llegamos, mi esposo Lars dijo, «Sal del coche y entra a comprobar el monitor para ver si se ha cancelado nuestro vuelo». Entré y comprobé el monitor. Casi todos los vuelos estaban cancelados, excepto el nuestro a Miami. Pero había unas 75 personas en la fila. Nunca íbamos a llegar a la puerta de embarque porque teníamos exactamente 20 minutos. Además, estábamos en espera. Superamos las filas del aeropuerto y finalmente llegamos a la puerta. Nos sentamos conteniendo la respiración. Debería decir que yo estaba conteniendo la respiración. ¿Subiremos al avión? Subimos al avión y llegamos al siguiente aeropuerto. Valerie y Walter estaban allí. Era solo una cosa tras otra donde el Señor me había estado diciendo durante meses, comprométete conmigo, comprométete conmigo. Cada carta que escribía a Venancio, cada preocupación que tenía, decía, Señor, aquí está. Señor, tú puedes hacerlo. Señor, tú puedes arreglar esto. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Él continuamente me daba estas promesas. Si no sale como yo quiero, no pasa nada. Es asunto del Señor. Pero cada situación era un ejemplo tras otro de la fidelidad de Dios en hacer cosas que no podíamos haber hecho por nosotros mismos. Finalmente llegamos a Quito. Entonces la pregunta fue, ¿cómo vamos a llegar a la selva? Solía haber una sola carretera de Quito a la selva y muy a menudo estaba cerrada debido a los deslizamientos de tierra. Bueno, esta era una de esas veces. La carretera estaba cerrada por los derrumbes. Pero descubrimos que desde la última vez que habíamos estado allí, que fue hace muchas décadas, habían construido otra carretera y entonces supimos que podíamos bajar por ahí. Pero, ¿cómo llegamos hasta allí? ¿Tomamos un autobús? ¿Tomamos un taxi? ¿Alquilamos un carro? ¿Qué hacemos? Pero tuvimos otra sorpresa. ¿Quién iba a estar frente a la casa de huéspedes donde nos alojábamos en Quito, sino Steve Saint, hijo de Nathanael Saint, el piloto que murió junto con los otros 4 hombres? Steve y su familia viven ahora con los indígenas Aucas. Steve estaba allí en Quito y dijo, «Hola, ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer?» Le dije, «Bueno, nos gustaría ir a la selva mañana». Me dijo, «Mañana nosotros estamos yendo a la selva, ¿podemos llevarlos?» Así que íbamos a un pueblito llamado Tena, que era un cruce de caminos y nada más. Tal vez 10 o 15 casas y 2 calles. Venancio, mi amigo, vive cerca de allí, así que supuse que no habría ningún problema en encontrar a Venancio. Cualquiera sabría quién era. Llegamos a Tena y resulta que aquel pequeño pueblo se había convertido en una gran ciudad. Totalmente imposible encontrar a alguien. Sería como buscar una aguja en un pajar. Paramos el coche delante de un pequeño restaurante. Me bajé, siendo la única que hablaba español y quichua. No debería decir la única hispanohablante. Ciertamente, Steve habla español con fluidez. Pero me bajé para ver qué podía hacer para encontrar a Venancio. Inmediatamente un joven se acercó y me dijo, «Buenos días». Lo miré y pensé, «Este parece un quichua». Le dije, «Buenos días, ¿usted habla quichua?» en su propio idioma. Me respondió que sí. Le dije, «¿Conoces a Venancio?» Respondió que sí, él lo conocía. Le pregunté, «¿Puedes llevarnos a su casa?» «Por supuesto», dijo él. Así de simple, el poder y la paz de Cristo. El Señor me reprendía continuamente diciendo,
te has estado preocupando por todo eso. ¿No te dije muchas veces que yo estaba a cargo? Si esto es lo que quiero que hagas, entonces voy a resolverlo. Si no es lo que quiero que hagas, entonces vas a aprender otra cosa. Ahora venía algo más. ¿Dónde nos quedamos 5 extranjeros? ¿En qué lugar del mundo nos quedamos? Pensé, tal vez podamos encontrar 5 hamacas en algún lugar. Ciertamente no esperaba otra cosa. Descubrimos que este joven que nos había recibido era el hijo de un indígena que yo había conocido, el hombre cristiano que está a cargo de toda la red de radio de la Selva Oriental. Es un predicador cristiano. También es un producto de los misioneros y ha organizado un pequeño lugar turístico para cuando llegaran extranjeros. Había construido unas pequeñas cabañas con camas, no solamente con hamacas. Pasamos la noche con él en el hermoso río de Pano. Y luego estábamos a solo unos 10 minutos en coche de Shandia, la estación donde Jim Elliot y yo habíamos trabajado. Antes eran 6 horas caminando. Jim y Pete Fleming habían trabajado allí de solteros. Cuando Jim y yo nos casamos, trabajamos allí juntos. Allí vivió Valerie los primeros años de su vida. Así que ella estaba muy ansiosa por mostrar esta casa a su marido y a su hijo y para verla ella misma. No había estado allí desde que tenía 8 años. Así que fuimos a la casa. Estaba llena de indígenas. Hay un montón de grandes familias que viven allí. Nos dieron un pequeño almuerzo de mandioca, huevos duros y chicha, que es una extraña bebida a la que ellos son muy aficionados. Mientras estábamos allí sentados, por el sendero subió un indígena seguido de un joven alto y rubio, obviamente extranjero, vestido con un traje de moto muy caro. Este joven entró en la casa, le dijo algo a Walter o a Lars, y se acercó a mí con la mano extendida y me dijo, «Te conozco, he estado leyendo tus libros, soy de Suiza. He leído 7 de tus libros en alemán. Quería ver la casa que construyó Jim Elliot». ¿Te imaginas? Estuvimos en esa pequeña estación de la selva tal vez 2 horas a lo sumo. Aquel hombre llevaba meses en Quito, trabajando y estudiando español o algo así. Había elegido ese preciso día para venir en su motocicleta 5 horas hasta la selva y llegó mientras la viuda y la hija de Jim Elliot estaban en la casa de Jim Elliot. El sol se detuvo, el hacha flotó. Este Dios es Dios nuestro por los siglos de los siglos. El Señor quiere que confiemos en Él. Todos nosotros tenemos muchas situaciones, muchas historias que podríamos contar en las que las cosas no salieron así. Así ocurrió nuestro primer viaje, pero en cada situación, ya sea de acuerdo con nuestros planes o de acuerdo con los planes de Dios, que están mucho más allá de lo que podemos imaginar, Él nos dice, ¿me amarás? ¿Confiarás en mí? ¿Me alabarás? Sí, el poder y la paz de Cristo. Recuerda, el sol se detuvo, el hacha flotó. Este Dios es Dios nuestro por los siglos de los siglos.